Muy bien. Es bueno, hermano, hermana, que todos los hijos e hijas de Dios estén estudiando la palabra de Dios. Antes de ingresar al tema, quiero comunicarles que muchas personas han venido y han hablado con referencia al diezmo. Es decir, el Señor los ha bendecido en gran manera. Todos aquellos que empezaron a diezmar de la forma en que hemos aprendido. Es decir, hermano, hermana, el diezmo a ninguno de ustedes se le exige que dé el 10%, porque primeramente tenemos que aprender a diezmar, y al aprender a diezmar estamos aprendiendo a confiar más en Jesús, el Cristo. Es por eso, hermano, hermana, que usted debe entender y comprender que cada uno de nosotros tiene que empezar a diezmar con el mínimo posible. Si uno gana 30,000 bolivianos, 20,000 bolivianos o 10,000 bolivianos, tiene que empezar con un boliviano, o con 10 centavos o 50 centavos de boliviano. El diezmo no es económico. El diezmo es aprender a confiar en Jesús, el Cristo. Tanto usted como yo y todos aquellos que somos hijos, hijas de Dios, tenemos que aprender a diezmar. Cuando usted diezma el monto que da usted un boliviano, por decir, cuando usted esté ganando 30,000 bolivianos, no es el diezmo el monto, es que usted cuando da el boliviano está confiando en Jesús, está aprendiendo a creer en Jesús, está aprendiendo a confiar en Jesús. Tiene que confiar en Jesús. Tiene que aprender a confiar en Jesús. De tal manera que usted tiene que ver los milagros de Dios en su vida. Hermano, hermana, vinieron acá, tanto hombres y mujeres, y empezaron a hablar que con el diezmo que ellos daban, lo poco que daban ellos en el diezmo, ellos empezaron a confiar en Jesús y Jesús les hizo muchos milagros. Muchos milagros. Otros que recibieron lo que jamás iban a recibir. No pensaron en su vida que iban a recibir eso. Era algo imposible para ellos. Se sentían a veces decepcionados, sin fuerza, no sabían qué hacer. Pero Dios Todopoderoso les dio lo que ellos no pensaron, pero sí tenían dentro de su corazón. Por eso Dios es amor y es misericordia. Y estamos hablando de todas las edades que han venido a hablar y han empezado a señalar cómo Dios les hizo milagros. Solamente diezmando. Por eso la palabra del Señor enseña
Jesús nos ha enseñado. Todos están diezmando, dice el Señor. Cuando los ve a todas las personas que están acercándose al arca de ofrendas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ellos dan de lo que les sobra. Es decir, ellos dan lo que les sobra. No tienen necesidad de confiar en Dios. Ellos se creen que con lo que tienen y poseen no tienen la necesidad de confiar en Dios, pero lo dan. Y cuando apareció la mujer, dio 2 monedas. Y el Señor dijo, ella dio todo lo que tenía. Lo importante es dar, hermano, es dar el diezmo. De tal manera que aprenden a confiar en Jesús, el Cristo. Dios Todopoderoso nos enseña claramente cómo Él nos guía para que cada uno de nosotros podamos confiar en Jesús. Por eso, hermano, hermana, aprenda a diezmar y aprenda a confiar en Jesús. Eso es lo más importante para el hijo y la hija de Dios. Confiar en Jesús. Cuando uno empieza a confiar en Jesús, se cumple lo que está establecido. El varón o la mujer debe creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Amén. Con estos aspectos, hermano, hermana, el tema de hoy es hombre y mujer jamás están solos. El tema de hoy es hombre y mujer jamás estén solos. Les reitero, hermano, hermana, hemos aprendido, debemos hablar de forma clara. Ya no podemos decir que es espiritual, es que usted no entiende el aspecto espiritual. No, usted tiene que hablar claramente. Claramente. El enemigo y el adversario del hombre, es decir, sea varón, sea mujer, es Satanás y los demonios. Entonces, todas las perversidades, maldades, porque odia al hombre y a la mujer, Satanás y los demonios, que están vencidos, están bajo nuestros pies, bajo los pies de los hijos, hijas de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces usted hable de forma clara, no esté hablando de hay que hacer una guerra espiritual o en el aspecto espiritual usted no entiende o no comprende. Por eso muchos hablan de la soledad sin darse cuenta que es dañarse. Se dañan a sí mismos como a los demás. Miren, hermanos y hermanas, cuando las personas hablan de soledad, están dañándose a sí mismos como también dañan a los demás. Por eso, Jesús el Cristo, mi Señor, enseñó que ningún hombre y mujer está solo, está sola, menos aún que vive en soledad.
¿Está entendiendo? Hermano, hermana, ningún hombre, ninguna mujer está solo o está sola. Menos aún que viva en soledad. ¿Por qué? La soledad es destructiva, es diabólica, lo cual el hijo o la hija de Dios debe rechazarlo siempre. La soledad es obra de Satanás y los demonios. ¿Entiende? La soledad es obra de Satanás y los demonios. Es la tentación utilizada por el adversario y enemigos. Es la maldad con el que daña al hombre y a la mujer, dándoles dolor interno, un vacío, un sentimiento de insatisfacción. De esta manera causa en el mundo dolor y sufrimiento. ¿Está entendiendo? Satanás y los demonios lo que hacen es tentar al varón y a la mujer de tal manera que cuando obedecen esa tentación o aceptan esa tentación, les causa dolor y sufrimiento. Por eso, hermana, la tentación de soledad viene del enemigo, porque al tentar les habla. Miren, ¿quién está hablando? Satanás y los demonios les dice. ¿Qué les dice a las personas? Eres solo, eres sola, estás solo, estás sola, te abandonaron. Nadie te ayuda, nadie te quiere. Son malvados, son envidiosos, son egoístas y muchas mentiras más. Es decir, que todas las personas son malvados, todas las personas son envidiosos, todas las personas son egoístas. Las personas que están trabajando en su mente ya dicen, no, todos son malos, son envidiosos, son egoístas. Está en la universidad, está en la escuela, en el colegio, está con sus familias. Ellos piensan y les dicen, nadie te quiere. Y las personas se empiezan a cavilar. Es decir, a preguntarse a sí mismos y a responderse a sí mismos. Y eso, la cavilación está en la mente. Sea el varón, sea la mujer, se pregunta y se responde. Miren, la cavilación les lleva. Satanás y los demonios hace que la persona llegue a cavilar, llega a empezar a hablarse a sí mismo. Empieza a preguntarse y empieza a responderse. Es una cavilación. Por eso, al cavilar el hombre y mujer, se dice a sí mismo o se dice a sí misma, nadie me quiere, nadie se casa conmigo. Miren, está cavilando el hombre y la mujer, en su mente está hablando. Dice, nadie me acepta, nadie me ayuda, no tengo hijos. Y siguen cavilándose y dicen, como ellos y ellas se alejan de mí, yo debo alejarme de todos. Miren, hermano, ellos se están alejando de mí. Es supuestamente la cavilación, porque viene desde Satanás y los demonios. Dice, como se alejan de mí, yo también debo alejarme de ellos. O debo alejarme de todos.
Además, ¿qué más dice? Además, ellos son los culpables. Miren, hermano, en la cavilación empiezan a culpar. Si es que no se culparon más antes a sí mismos. Dicen, ellos son los culpables por todo lo que me pasa, etcétera, etcétera. De tal manera que el hombre y la mujer está convencido y está convencida que todo lo que ha hablado es real. Es real. Por eso la persona, hermano, cuando hace caso a la tentación de Satanás, cuando habla de la soledad, lo lleva Satanás y los demonios a la cavilación. Y al cavilar, la persona, el hombre, la mujer, empieza a preguntarse a sí mismo en su mente y empieza a responderse a sí mismo en su mente. Todo lo sucede en su mente. Tantas cosas que habla después de preguntarse y responderse, llega supuestamente a la conclusión que nadie la quiere. Nadie le ayuda. Siempre lo dejan solito, lo dejan solita. Y más aún, dice, ellos son culpables. Como también dicen, yo soy culpable. Miren la perversidad y la maldad que hace Satanás y los demonios. Y ese hombre, esa mujer, por escuchar esa tentación de soledad, empiezan a tener estas acciones. Ahora, no solamente Satanás y los demonios da ese ataque de forma directa a estos hombres y mujeres, que algunos son incrédulos y otros que supuestamente se dicen ser cristianos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué decimos supuestamente son cristianos? Porque el adversario y el enemigo, es decir, Satanás y los demonios, tientan a predicadores que no están firmes en Jesús el Cristo. Los tientan y les dicen, habla, da mensajes falsos. Un ejemplo, afrontando la soledad. Miren, hermanos, cristianos que se dicen ser pastores, líderes, tienen que dar mensajes de lo que fueron tentados por Satanás y los demonios. Y les dicen claramente que los hijos y las hijas de Dios también tienen soledad. ¿Qué tal esa? Y por eso el mensaje que vamos a dar hoy se llama Afrontando la Soledad. Miren las barbaridades que hablan, porque obedecieron estos supuestos mensajeros, obedecieron la tentación de Satanás y los demonios. Y entonces empiezan a hablar cómo deben afrontar la soledad, qué deben hacer, qué acciones deben hacer, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento les dicen, bote al diablo en el nombre de Jesús y no haga caso a las tentaciones de Satanás y los demonios. No les dice, no son claros. Por eso ese tipo de personas que hacen que se dicen ser mensajeros, están obedeciendo la tentación que Satanás y los demonios le pusieron. ¿Y qué más hacen estas supuestas personas que dicen ser mensajeros? Empiezan a decir y dar nombres de diferentes personajes que están escritos en la palabra de Dios. Les dicen el profeta X, el rey X, el apóstol X, los discípulos.
los hombres justos, hasta Jesús y otros que sintieron soledad. Miren, estos son mentirosos, engañadores, hijos del diablo. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios, tiene que estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. No puede ir directamente a una congregación y decir, muy bien, voy a escuchar, aprendo y eso repito. No es así. La persona que va a escuchar un mensaje tiene que escudriñarlo en su casa. Tiene que ver si es verdad lo que ha dicho o no ha dicho ese mensajero. ¿Quién les ha dicho que lo que dice el mensajero es la verdad absoluta? Eso no existe. Por eso, hermana, los perversos citan lo que habló David. ¿Qué tal esa? Hablan de que David estuvo solo, se sintió solo. Pero no leyeron el contexto, es decir, no leyeron el libro, solamente leyeron una partecita de un versículo, no leyeron el título, no leyeron el libro, no leyeron desde Génesis hasta Revelaciones. No lo leyeron. Pero ellos lo citan. Y dicen, ellos estuvieron solos. El profeta X se sintió solo, el profeta Y se sentía solo. Y ellos tenían soledad. Mentira del diablo. Por eso, hermana, Jesús bien claramente explica y enseña que aquellas personas que enseñan de esa manera no leyeron el contexto. Por ello no se dan cuenta que ningún hijo o hija de Dios dijo, tengo soledad o soy solo, porque sabe que al expresarlo está pecando. ¿Está entendiendo? Ningún profeta, ningún rey, es decir, David, ni los discípulos ni los apóstoles, nunca dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tengo soledad o estoy solo. Porque saben que al mencionar eso, están pecando. Por eso, Jesús enseñó que ningún hombre o mujer está solo y sola. ¿Está entendiendo? Jesús enseñó que ningún hombre y mujer está solo y sola. Porque ante cualquier sentimiento de abandono, lo primero que recurre es a la oración. Para hablar directamente con el Padre en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Y en un abrir y cerrar de ojos está fortalecido y esforzado para seguir confiando en Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermana? No hay soledad en la vida del Hijo y la hija de Dios. Ni tampoco puede decir estoy solo, estoy sola. Por eso, hermana, entiende y comprenda que usted tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Que cuando tiene usted una tentación de Satanás o los demonios, de forma inmediata usted va y ora y pida ayuda al Señor para que esa tentación se desvanezca, se deshaga y usted siga en la luz, siga usted en Jesús el Cristo, permaneciendo con Él. Por eso, cuando usted está diezmando, está confiando en Jesús. Y al estar confiando en Jesús, usted sabe que Jesús le oye. Sabe que Jesús está escuchando.
escuchando sus peticiones. Sabe que usted está confesándole sus pecados. Y usted sabe perfectamente que Jesús le está quitando todo pecado. Por eso, hermano, viene la pregunta. ¿Quién es el varón que teme a Jesús el Cristo? ¿Quién es el varón, la varona que teme a Jesús el Cristo? Entonces, aquel que teme a Jesús el Cristo, Jesús le va a enseñar el camino que va a escoger. ¿Está entendiendo? Jesús le va a enseñar el camino que va a escoger. Todo aquel que teme a Dios Todopoderoso, todo aquel que confía en Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo le va a enseñar el camino que va a escoger. Va a reposar en el bien y su simiente heredará la tierra. Por eso, la simiente es todos aquellos que confían en Jesús. Esa es la simiente. No es la simiente que uno que es papá, mamá y tienen hijos, bueno, es mi simiente. Sí, es su simiente carnal. Eso es verdad. Es la simiente. Pero el Señor se refiere a la simiente que va a heredar la tierra. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Son aquellos que confían en Jesús. Aquel hijo o hija de Dios que confía en Jesús. Entonces, todos los secretos del Señor, todo lo que le llamen misterios del Señor, todo lo que digan que es difícil de entender la palabra de Dios, el secreto de Jesús el Cristo les hace saber a todos los que confían en Él. Jesús el Cristo lo manifiesta claramente. ¿Tú confías en Jesús? Sí, muy bien. Entonces Jesús el Cristo te va a mostrar todo el secreto, o llámese misterio, llámese lo que no se pueda comprender. A través del Espíritu Santo le va a ser revelado, para que usted entienda y comprenda qué es lo que quiere decir el Señor en ese pasaje, en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso les hace saber. Por eso hablan. Estos hijos, hijas de Dios, por eso hablan. Mis ojos siempre en el Señor. Mis ojos siempre en el Señor. ¿Qué significa? Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Porque Jesús sacará de la red mis pies. ¿Está entendiendo? Jesús me va a librar. Va a sacar de la red mis pies. Por eso usted le dirá al hijo y la hija le dirá, mírame y ten misericordia de mí. Porque yo, aquí mire, yo soy solo y pobre. Pero eso no está entendiendo, no se está refiriendo que realmente está solo y está pobre. Sino es que dice que yo necesito de ti. Yo te necesito, Padre. En el nombre de Jesús, yo te necesito. Por eso dice, las angustias de mi corazón se ensancharon
sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado, y de odio injusto me han aborrecido. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Amén. Porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardarán, porque a ti he esperado. Por eso, hermana, ningún profeta, apóstol, discípulo, ninguno ha estado solo o abandonado o desamparado, por si acaso. Por eso, de la misma manera, cuando Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el mundo piensa y dijo, ahí está, Jesús también ha sido desamparado. Oiga, agarran, les reitero, una palabrita, un versito, parte de un verso. Y se olvidaron completamente lo que está escrito en la palabra de Dios, en Juan capítulo 11, versículo 42. En Juan capítulo 11, versículo 42. ¿Qué dice Jesús, el Cristo? Yo sé que siempre me oyes. ¿Están entendiendo? Está dirigiéndose al Padre. Yo sé que siempre me oyes. Mas por causa de la muchedumbre que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Yo sé que siempre me oyes. Entonces el Hijo, la hija de Dios, tiene que escuchar la voz de Dios. El Hijo, la hija de Dios, tiene que saber que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo le hablan. Tiene que saber perfectamente. Por eso uno dice, yo sé que siempre me oyes. Pero no faltan las personas, aquellos que han sido mal enseñados. No, usted está ungido, súper ungido. A usted le escucha, ore por mí. ¿Y a usted no le escucha, hermana? No. Por eso usted es el pastor. Porque usted es ungido y a usted le escucha. Y usted no es ungido ni es ungida. Miren cómo Satanás y los demonios tientan a las personas y les hacen creer que no les escucha Dios Todopoderoso. Por eso, hermana, todo lo que estamos hablando está escrito. Está escrito en Salmos capítulo 25 del 12 al 21. Salmos capítulo 25 del 12 al 21. También está escrito en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Y lo último que hemos leído, Juan 11, 42. Yo sé que siempre me oyes. Por eso ni los profetas, ni los reyes que sean hijos de Dios como David, ni Jesús, porque es lo que la gente miente, ha sido desamparado. Jamás. Por eso Jesús dice, yo sé siempre que me oyes, mas por causa de la muchedumbre que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Entiende, hermana. Por eso es claro, Dios Todopoderoso nunca abandona al hombre y mujer que confía en Él.
Dios Todopoderoso, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, no dejan abandonados a un hijo de Dios. Por eso Jesús nos dijo, yo le diré al Padre que les envíe otro Consolador. Y ese Consolador les hará recuerdo de todo lo que yo he hablado. Oye, usted está en el siglo XXI. ¿Qué le habló Jesús? ¿Usted lo conoció? ¿Lo vio? ¿Caminó con él? Sí. Lo vio, oyó y caminó con Jesús. Por eso usted confía en Jesús. Por eso usted confía en Jesús y todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Jesús habla es verdad. Él es Dios. Él es amor, Él es misericordia. Él es Dios y todo lo que habla es verdad. Todo lo que en su palabra dice es verdad. Por eso han enseñado y han cometido errores y han caído en la tentación de Satanás y los demonios les dicen, no, ya no digas es verdad. Diles, son promesas de Dios. Miren, y hay muchos que hablan y dicen, sí, son promesas de Dios. Y en la Biblia, ¿cuántas promesas de Dios hay? 3,500 promesas. Oye, se anda un tiempito de contar. Pero no dicen, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Desde Génesis hasta Revelación, la palabra de Dios es verdad. Es verdad. No es promesas, es verdad. Olvídese de esas falsas enseñanzas. La promesa. La palabra de Dios es verdad. Es verdad. Entienda eso. Lo que Dios habla es verdad. Es verdad. Y si Dios habla y es verdad, es real. Por eso dice, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Es verdad. Él lo hizo. No hay esos engaños y mentiras diabólicas, satánicas, que les llevan a otros a la tentación y decir, Dios tiene papá, tiene mamá. Jamás pueden llegar a esas preguntas. Dios es verdad, su palabra es verdad. Y nosotros tenemos que decir, sí, es verdad. No decir, son promesas. Es verdad. El único que promete es el hombre. Y el único que no cumple las promesas es el hombre. Es decir, el hombre y la mujer. Pero con Jesús, con Dios Todopoderoso, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Deje, anule esas tentaciones que Satanás y los demonios dicen, enseñar promesas, pactos. Dios Todopoderoso, lo que habla en su palabra es verdad, es un hecho, es una realidad. Entiéndalo. Por eso es claro Dios Todopoderoso. Nunca abandona al hombre y a la mujer que confían en Él. Los nacidos de nuevo, todos los nacidos de nuevo, siempre son protegidos por Dios Todopoderoso.
Miren, hay que nacer de nuevo. Tiene que usted arrepentirse. Usted me dirá, pero yo soy pastor de 50 años. Yo he estado enseñando. ¿De qué me voy a arrepentir? Tiene mayor razón para arrepentirse. Mayor razón para arrepentirse, para pedir perdón y nacer de nuevo. Y así va a ser protegido por Dios mismo. Es decir, usted va a ser salvo. Usted va a ser salvo. Por eso Jesús el Cristo enseñó que toda su creación es especial. Es decir, el hombre y la mujer. Por eso el hombre y la mujer jamás está solo y sola. Menos aún está en la soledad. El hombre y la mujer jamás está solo, jamás está sola. Porque el que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted, afirma, yo no estoy solo, yo no estoy sola. Jamás sentiré soledad, porque con mi Jesús el Cristo hay gozo y paz. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Con Jesús el Cristo hay gozo y paz. Por eso, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 20, versículo 11? Jeremías capítulo 20, versículo 11. Miren, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios, bendito es el Señor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua vergüenza que nunca se olvidarán. Gloria a Dios. Esto es verdad, no es promesa. Esto es verdad. Jeremías 20:10 dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, tanto los que me persiguen tropezarán. Gloria a Dios. Van a tropezar los que me persiguen y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua vergüenza que nunca se olvidarán. Gloria a Dios. Su palabra es verdad. Su palabra es real. Su palabra es un hecho. Se hace realidad su palabra en nuestra vida, en la vida del Hijo y la hija de Dios. Por eso usted, al estudiar la palabra de Dios, se dará cuenta que todos los hijos, hijas de Dios, profetas, reyes, temerosos de Dios, en todas sus acciones, por la obediencia al Padre Dios Todopoderoso, lo hicieron de forma personal y solos. Es decir, lo hicieron Dios Todopoderoso y el Hijo y la hija de Dios, destruyendo toda maldad, para que el mundo sepa que Jesús el Cristo es Dios único y verdadero, que no existe nadie igual o mayor que Él. Amén. Dios Todopoderoso, hermano, nos enseña que jamás estamos solos.
Dios Todopoderoso nos enseña que nos escucha todo cuando nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso nunca nos deja solos porque somos nacidos de nuevo. Dios Todopoderoso nos protege porque nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo nos quita nuestros pecados y nos deja limpiecitos. Nos justifica, es decir, nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar. Por eso no hay otro Dios como Jesús. No hay otro Dios, solamente Jesús. Ahora sabe usted que la soledad es obra de Satanás y los demonios. Y estos Satanás y los demonios están vencidos. Y de aquí muy poquito tiempo serán lanzados al lago de fuego para su eterno sufrimiento. Gloria a Dios. Eso es verdad. No es una promesa, es verdad. Serán lanzados como piedra al lago de fuego Satanás y los demonios. Y estos sufrirán toda la eternidad. Ahí van a sufrir. Y van a estar de igual a igual como todos aquellos que son incrédulos, aquellos que son hechiceros, brujos, satánicos, ateos, religiosos, mentirosos, engañadores, miedosos, aquellos que tienen temor al ser humano, aquellos que le obedecen las tentaciones de Satanás y los demonios. Ahí van a estar ellos, esos perversos, inicuos, impíos. Ahí van a estar con Satanás y los demonios, pero de igual a igual, sufriendo eternamente. Por ello, usted eche fuera la soledad en el nombre de Jesús. Eche fuera la soledad en el nombre de Jesús y huirá de usted la soledad. Va a huir la soledad de usted. Y usted dejará de culparse o culpar a otros. Y usted avanzará con pasos agigantados, viendo constantes victorias en su propia vida. Y será lleno de gozo y paz. Gloria a Dios. Por eso, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, estudie la palabra de Dios. Si usted está asistiendo a la congregación, empiece usted a verificar si está hablando de forma correcta ese mensajero. O está desviándose, está obrando mal, está obedeciendo a las tentaciones de Satanás y los demonios. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso le dice a usted y a mí y a todos los hijos, hijas de Dios, Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundes en esperanza. Eso significa confiar más en Jesús, el Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén.